entonces, bien, bueno, continuamos con las clases. Ahora hablamos un poco de lo que es cefaleas. Si nosotros hablamos de cefaleas, ¿entiende qué es la cefalea? Es un síntoma, ¿no es cierto? Es un síntoma que en general a la consulta médica y a la consulta hospitalaria, el mayor porcentaje de los pacientes que van a la consulta son por cefalea y por lumbalgia, que son dos síntomas específicos, dicen, o algunos dicen directamente cuando tienen lumbalgia tienen una hernia de disco, o cuando tienen cefalea dicen, doctor, tengo migraña. Pero bueno, alguien se lo dijo, alguien hizo creer que sí realmente tiene migraña. Pero el problema es que cuando nosotros hablamos de cefalea, hay una serie de patologías que pueden provocar esto. Porque cuando está preocupado, le duele la cabeza, se trasnocha, le duele la cabeza, está resfriado, le duele la cabeza. Se van de fiesta un fin de semana, al día siguiente les duele la cabeza. Beben demasiado, les duele la cabeza. Entonces, fíjense, hay un montón de causas por qué uno puede tener una cefalea. Entonces, si nosotros hablamos de cefalea, el concepto ¿qué es? Una sensación molesta localizada en la parte superior de la cabeza, que va desde la región suboccipital hasta la región orbital, o sea, toda la cabeza, todo el cráneo, ¿no es cierto? Obviamente, fíjense, la cefalea es uno de los trastornos más comunes del sistema nervioso, o sea, es el más frecuente, digamos, cuando hay alguna lesión en el cerebro. Tienen hidrocefalia, tienen cefalea, tienen un tumor, tienen cefalea, tienen un absceso, tienen cefalea, tienen una meningitis, tienen cefalea, tienen una encefalitis, Tienen cefalea. tienen cefalea, tienen una otitis, les duele la cabeza, tienen un tumor en el ojo, les duele la cabeza. Expliquen ustedes, la cefalea es algo que nos dice que el paciente tiene algo, pero no nos dice qué, ¿no es cierto? Y obviamente, ¿quién no ha tenido una cefalea en su vida? Todo el mundo. Aquel que diga que, o sea, que levante la mano, que no tuvo cefalea, mentira. Todos, por cualquier causa, un golpe, lo que sea, sí. Pero entonces, fíjense esto, solo el 5% va al médico. ¿Por qué? Porque cuando uno tiene cefalea, la gente común, como ustedes, ¿qué hacen? Se automedican. Se toman algún analgésico, algún antiinflamatorio, o simplemente alguna infusión, o directamente nada, y se pasa. Entonces, fíjense, solo el 5% de todas las cefaleas va a llegar a la consulta. Y aún así, ese 5% es bastante cuando van a la emergencia por cefalea. De todo esto, solo el 1% tiene alguna patología intracraneal. Es bastante bajo, fíjense. Entonces, y de todas las enfermedades que provocan este síntoma, solo el 33% se manifiesta como único síntoma, cefalea. Pues fíjense ustedes, cuando hablamos de cefalea parece algo simple, pero no es así. Entonces, para entender, los autores hicieron una clasificación simple para entender aquellas que son cefaleas primarias y aquellas que son secundarias. Obviamente hay algunos que dicen, hay neuralgias faciales que van a la cefalea, y sí, hay cefaleas que no ingresan en ninguna clasificación también. Pero entonces, fíjense,
Lo que nos interesa saber es la clasificación primaria. Cuando hablamos de clasificación primaria, estamos hablando de lo que son las migrañas, las cefaleas tensionales, las cefaleas en racimo, pero la migraña no es la primera causa. Pero, ¿por qué tocamos primero la migraña? Porque en general, tanto las personas comunes como los médicos, cuando el paciente va a la emergencia, ¿sí? Doctor, me duele la cabeza, no, usted tiene migraña. El paciente sale feliz, ¿no? Con su medicación, dice, no tengo migraña. Porque el paciente no sabe cómo identificar la cefalea o simplemente no quiere atenderlo, está cansado, aburrido y migraña. Y el paciente se queda con eso, tengo migraña, aunque no tenga migraña. Entonces, tenemos que entender cómo se manifiesta la migraña. Una cefalea que se presenta en la mitad del cráneo. Lo clásico es siempre hemicráneo. ¿Qué otra cosa? ¿No es cierto? La migraña muy rara vez empieza a los 50 años. Siempre empieza en general, 15, 16, 17 años, muy rara vez a los 10, 9 años, que sí se puede presentar, y muy rara vez 35, 40 años. Pero, ¿no es cierto? ¿Por qué se presenta? Antes se hablaba mucho de un problema vascular, y hasta ahora se sigue hablando. Pero cuando hablamos de migraña, es que hay una liberación excesiva de ¿qué? De la serotonina. Que algunos dicen también los cambios hormonales. Por eso que algunas mujeres llega el periodo menstrual y tienen la crisis de migraña. Entonces, tenemos que tomar en cuenta este tipo de cosas y cuando hablamos de migraña, en general siempre hay un componente familiar. El papá, la mamá, el primo, la abuela, el tío, alguno tiene esta patología. Muy rara vez es que en la familia no exista y solo uno tenga. Puede ser, sí, pero es muy raro. ¿Cuánto dura? Desde muy poquitas horas, 2, 3, 4 horas, hasta 1, 2, a veces 3 días. Cuando las migrañas, las crisis son severas. Entonces, al principio, tiene cefalea, se toman algún calmante, o sea, aspirina, paracetamol, calma. Y después, por ahí, con el tiempo avanza un poco más, algún antiinflamatorio, más un analgésico, mejora. Avanza las crisis más, se hace más intolerante a los analgésicos comunes, entonces uno tiene que ir aumentando y buscando el analgésico adecuado como para mejorar. Ahora, la gran mayoría de estos pacientes, ¿no es cierto?, tienen la migraña y con la actividad diaria aumenta la intensidad. La luz del día, el sol, aumenta la intensidad. El ruido de la calle aumenta la intensidad. Por eso es que tus pacientes dicen que tienen fonofobia, fotofobia. ¿Y qué hacen cuando tienen migraña? Se encierran en la casa, apagan las luces, apagan la radio y todo, a oscuras y se ponen a dormir. Y con eso mejoran. No hay necesidad de que tomen medicamentos, pero algunos sí necesitan mucho más de eso. Pues fíjense ustedes que tiene sus características la migraña. Entonces uno cuando un paciente va a la emergencia por cefalea, tenemos que preguntar
contar todo esto, ¿no? A veces pues, el paciente puede tener otras cosas, náuseas, vómitos, ¿no es cierto? Todo eso por una migraña. Entonces, fíjense, es la segunda cefalea primaria más frecuente. La prevalencia va del 12% en la relación en general de la población y la relación hombre-mujer 18 a 6. Es más frecuente en las mujeres que en los varones. El pico de prevalencia, cuando se aumenta bastante intenso en estas crisis, entre los 25 años, 40, 45, después va descendiendo. Entonces, ¿alguna vez vieron señoras de 45, 50, 55, 60 años que tengan migraña? Cuando aparece un paciente con migraña y nadie sabe, porque nadie tiene migraña, pero la abuela sí. Yo tenía migraña y ahora no, ahora ya no tengo. Ya no me duele la cabeza. ¿Qué edad tiene usted? 65, 70 años. Entonces, fíjense ustedes, todos esos datos es importante para tomar en cuenta. Ahora, ya se los dije, las migrañas pueden ser con aura o sin aura. La sin aura es lo más frecuente de las migrañas, lo más frecuente. Entonces, ¿cómo se manifiesta? De inicio agudo, brusco, aparición sin previo aviso. ¿Cómo empieza? Con cefalea. Siempre la mitad del cráneo. Empieza con la mitad del cráneo y a veces se generaliza toda la cabeza. Es muy rara vez que empiece con una cefalea holocraneana. ¿Puede haber náuseas, vómitos? Sí. ¿Le molesta la luz? Sí. ¿Le molesta el ruido? Sí. Siempre esas características de una migraña típica, ¿no es cierto? Fíjense ustedes, movimiento de la cabeza, la actividad diaria, en el trabajo, en la casa, en lo que sea, le provoca dolor, aumenta la intensidad de la cefalea, sí. Por eso que se quedan quietos, no quieren hacer nada. Otra de las cosas que dicen, el consumo de chocolate provoca o desencadena la migraña, sí. El consumo de queso, sí. El consumo de tomate, sí. El consumo de naranja, sí. El consumo de cebolla, prácticamente el migrañoso no come nada, pero no es así. En algunos pacientes el chocolate les desencadena migraña, en otros no. En otros comen queso les desencadena migraña, en otros no. En otros les desencadena la cebolla, pero en otros no. Pero el paciente migrañoso lee, porque ahora todo está en internet muchas veces hay información falsa, equivocada, distorsionada, etcétera, etcétera, que mezclan muchas cosas para confundir a los lectores. Entonces dicen, no tengo que comer chocolate, no tengo que comer naranja, no tengo que comer cebolla, no tengo que comer queso, no tengo que comer zanahoria, no tengo que comer lechuga, no tengo que comer nada. Tengo que hacer agua. Y algunos dicen, tomo el agua y me hace desencadena. Lo mismo. Entonces, esto es solamente para algunos pacientes. En algunos, algún alimento les desencadena, en algunos no. Hay pacientes, por ejemplo, que tienen migraña cuando toman gaseosa, fundamentalmente la Coca-Cola. Pero hay otros pacientes que cuando tienen migraña toman Coca-Cola y se les va la cefalea. ¿Por qué? ¿Por qué creen? ¿Qué es lo que tiene la Coca-Cola? Azúcar. ¿Qué más? Mucho azúcar tiene. ¿Qué más? Cafeína. Pues la cafeína ayuda a la migraña. Pues fíjense ustedes. Pero a otros no, les desencadena. Entonces, todas esas cosas uno tiene que tomar en cuenta para entender a un paciente que tiene migraña. Dice falta de vitamina D, las riboflavina, las coenzimas, etc. ¿Todo eso puede provocar? Sí.
Ahora, cuando un paciente tiene una migraña con aura, es porque hay un previo aviso. Entonces, en general, estos pacientes, ¿qué es lo que tienen? Problemas de la visión, trastornos de la visión, destellos, escotomas, centellos, ¿no es cierto? Hasta icopsis, es zigzag, es tipo cuando estamos, a ver, no sé, cuando uno duerme mucho, se despierta y de pronto se frota los ojos y ve todo medio borroso, más o menos así, o cuando siempre comparo yo con el tema de los televisores blanco y negro y todo medio zigzagueante, puntitos, más o menos lo mismo. Entonces, un paciente que le pasa eso al despertar sabe que va a tener una crisis de migraña. ¿Qué es lo que hace? Se toma el analgésico para disminuir o bloquear el dolor. ¿Hay pacientes que pueden tener parestesias unilaterales? Sí. O sea, como que no pueden mover la mitad del cuerpo. ¿Pueden tener mareo? Sí. ¿Pueden tener problemas del lenguaje? Sí. Pero todos estos ya ingresan a las migrañas complejas. Entonces, en todo tipo de migrañas tenemos la migraña basilar, eso que tiene mareos, vértigos, etc. Las oftalmopléjicas se les cae el ojo, es una lesión del tercer paro. Y no, es una parte de la migraña. Obviamente sí, uno como médico dice, yo veo que tiene el párpado caído, lo primero que se me cae a la mente para mí es lesión del tercer par craneal. ¿Sí? Tengo que buscar así y bueno, obviamente para eso está el examen neurológico, la anamnesis, interrogatorio, antecedentes. Pues todo eso tenemos que preguntar para entender que si realmente es o no es. Las migrañas secundarias a trauma, esto en general, algunos dicen, desde que me golpeé, desde que tuve el accidente tengo migraña. Y probablemente sí, pero no es el trauma que le provocó, sino seguramente ya tenía los antecedentes familiares, estaba condicionado que coincide con el golpe y se manifiesta la migraña. Y finalmente tenemos las migrañas hemipléjicas. Un paciente que va a la emergencia con la mitad del cuerpo que no mueve, ¿en qué pensamos? ABC. En un ACV isquémico, una hemorrágica. Lo primero que se nos viene a la mente a todos, hasta el especialista, el neurocirujano, lo primero que piensa es eso. Pero le hacen la tomografía y no tiene nada. Entonces debe ser un ACV isquémico porque en las primeras horas no se ve nada, ¿no es cierto? Pero si empezamos a preguntar, a indagar, a investigar, si el paciente tiene migraña, porque ya una vez o dos veces le pasó lo mismo y a las pocas horas mejoró. Entonces se hacen tratamientos, se bloquea el dolor, se pasan los analgésicos y el paciente va mejorando, empieza a mover, la mitad del cuerpo empieza a hablar, se levanta y se va. Migrañas complejas. Entonces existen este tipo de patologías que, ¿no es cierto?, es importante tomar en cuenta, pero debemos investigar. Para eso está la anamnesis, para eso está el interrogatorio, para eso es que yo les enseño a hacer una historia clínica. Muchos de los estudiantes, no sé si están ustedes, los que estaban, no saben, les entrego la historia clínica y no se están perdidos. Doctor, ¿me puede explicar esto? Nunca avanza. Me pasé 2 clases explicándoles historia clínica. Y no pueden hacer una historia clínica en el hospital. Los que van conmigo, yo directamente les doy la historia clínica y un paciente. Tienen que entrenarse, tienen que aprender a hacer examen neurológico. Para eso les enseño las primeras clases.
Entonces es importante tener una metodología, justamente para no equivocarnos en este tipo de cosas. Tenemos que saber. Yo siempre les digo a los estudiantes, no me sirves que vengas de blanco vestido al hospital a perder tu tiempo. No me sirve. Si van al hospital, ¿es para qué? Practiquen. No sé si alguno de ustedes estaba ayer en la taller. El problema es que en los pacientes, los estudiantes que están COVID y no están, es porque pierden su tiempo. No vienen a clases, no aprenden y van a perder su tiempo en el hospital. ¿No? Y creen que estando ahí con vestido de blanco van a tener nota. Yo quiero que aprendan. Ya se los dije, yo quiero que sean excelentes médicos, no mediocres. Para eso necesito que me escuchen, estudien, investiguen. Seguimos. Entonces, cuando tenemos el tratamiento inicial de las migrañas, muchas veces con un paracetamol, una aspirina, un analgésico común cualquiera, mejora. Un paciente se toma uno y desaparece, no hay necesidad de más cosas. Ahora, ¿qué pasa si las crisis son más intensas? Entonces, acá ya vemos que hay que usar otras cosas. Ustedes escuchan en la televisión un montón de nombres comerciales raros, compra y todos están en base a qué? A paracetamol, ibuprofeno y naproxeno. En un tiempo, hace años, cuando yo todavía estaba empezando a hacer la especialidad, terminé ya como especialista, el naproxeno era un buen antiinflamatorio analgésico con muy buenas respuestas para las migrañas. Era el boom del tratamiento, porque todo el mundo tenía migraña y todo el mundo buscaba, ¿no es cierto?, este medicamento, naproxeno. Después se dan cuenta, obviamente, hacen intolerancia, porque todo el mundo tomaba naproxeno. Intolerancia, entonces como que hacían resistencia al medicamento. Y ha aparecido esto, es el sumatriptano, o sea, los triptanos. Los triptanos, o sea, son analgésicos antiinflamatorios que tienen muy buena respuesta, en especial en las cefaleas de tipo migrañoso. Entonces, actualmente en el mercado común, en el mercado comercial, en las farmacias, existe una combinación de naproxeno con sumatriptano, que tiene muy buen resultado en las migrañas. Hay muchos nombres comerciales, yo generalmente no manejo nombres comerciales, del que me acuerdo de estos es el Tolestan, un nombre comercial, una combinación de naproxeno más sumatriptano. Es el mejor tratamiento actual para las migrañas. Se puede usar otro medicamento, como la ergotramina sublingual, el endovenoso, todo eso sí. Pero ¿qué pasa si las cefaleas son intensas y no mejoran? A veces hay que usar medicamentos subcutáneos, endovenosos. A veces los pacientes se tienen que internar para hacer el tratamiento. Podemos usar dihidroergotamina subcutánea, van a provocar muchos vómitos, se quedan antieméticos, la meperidina, la prometacina, fíjense, son analgésicos mucho más potentes y sedantes. La clopromacina, ¿no es cierto? Todo eso se puede usar para disminuir la intensidad de la cefalea en una migraña. Cuando la migraña es intensa, ¿no es cierto?, a veces es muy complicado hacer tratamiento. Pero en general la gran mayoría de las migrañas funcionan y responden bien al sumatriptano y al naproxeno. Muy buena respuesta. Obviamente, en estos pacientes lo que tenemos que hacer es el tratamiento preventivo para las migrañas. El tratamiento preventivo, algunos usan
la amitriptilina, la fenitoína, el ácido valproico, la gabapentina, algunos usan, los llamados, ahí no me sale el nombre en este momento, y todos esos preventivos para la migraña, ¿no? Y algunos usan los vasodilatadores, como la flunarizina. En mi experiencia personal, lo que yo hago, ¿no?, es que uso el sumatriptan y como tratamiento preventivo uso la flunarizina, 10 miligramos en comprimidos, 1 por día. Puedo usar 2 meses, 3 meses, suspendo sin ninguna complicación. Pero ¿qué es lo que hace estos tratamientos preventivos? O por lo menos ¿qué es lo que hace la flunarizina? No es un analgésico, no es un calmante, no es antiinflamatorio, es un vasodilatador, que lo que hace espacia las crisis de migraña. Un paciente que tiene migraña día por medio o todos los días es incapacitante para su actividad laboral inclusive. Pero si un paciente que tiene 3 o 4 veces crisis de migraña en la semana, a que tenga cada 2 o 3 meses, es una ganancia. Por si yo quisiera explicar. Los medicamentos preventivos no es que quitan la migraña, sino que espacian las crisis. Entonces no es lo mismo tener una migraña cada 3 o 4 meses a tener 4 veces por semana. ¿No es cierto? Esa es la diferencia. Pero el paciente o la paciente va a seguir teniendo migraña. Entonces tenemos esto, cefalea tensional. La cefalea tensional en general siempre es un político bilateral, está a la cabeza, siempre empieza de la parte de atrás hacia adelante, de adelante atrás, izquierda a derecha, derecha a izquierda. Es algo que le aprieta el cerebro, que a veces relate, le comprime, un molesto medio sordo, a veces el paciente no sabe definir, pero ¿qué es lo que pasa? Esto no le altera el sueño como la migraña. A la cama y se duerme, por cansancio, por lo que sea. ¿Se presenta más en las mujeres? Sí. ¿Es permanente todo el día? Sí. ¿En qué pacientes se presenta esto? Fundamentalmente. Más en las mujeres, ¿por qué? Por el tema del acoso. El acoso laboral. Les presionan más a las mujeres, quieren que trabajen igual que los hombres. El acoso sexual, que actualmente se está de moda, creo, y todo el mundo acosa a las trabajadoras, a las chicas jóvenes. Entonces, no, que si no le hace caso te despido, ¿no es cierto? Entonces, y como la trabajadora necesita el trabajo, aguanta, y el estrés es constante y provocan esta cefalea. O simplemente ustedes tienen examen, 2, 3 exámenes en el día. ¿Qué es lo que hacen? Estrés. Entonces a algunos de ustedes les duele la cabeza, cefalea, tensión. Entonces fíjense ustedes, la cefalea tensional es diferente a la migraña, pero también es cefalea. Ahora, ¿cuál es el tratamiento para esto? El tratamiento en general es lo más simple. Analgésicos, cualquier analgésico es común, algunos se toman esgotamina más cafeína, algunos se toman el sumatriptan, les calma igual. Pero el mejor tratamiento para esto es técnicas desde la canción, aprender a controlar y a manejar los problemas laborales, problemas de pareja, problemas económicos, ¿no es cierto? Es el mejor. Entonces, algunos por eso van, ¿no es cierto?, a aprender o a hacer yoga, ¿no es cierto? Que eso ayuda bastante. Y con eso no hay necesidad de que tomen ningún analgésico. Alguien me preguntaba
algunos años. Entonces, doctor, eso que usted habla es fácil decir, es difícil hacer, sí. A veces es muy complicado. Pero uno tiene que poner fuerza de voluntad para lograr esto. Porque es más fácil tomarse analgésicos que practicar técnicas de relajación. Depende de cada persona, ¿no es cierto? Pero también existen las migrañas en los varones, digo, las cefaleas en los varones. Las cefaleas en racimo. ¿Cómo son las cefaleas en racimo? Lo mismo. Dolor en el cráneo, ¿no es cierto? Náuseas, vómitos. ¿Cómo se diferencia de la migraña? Porque es más frecuente en los varones y las mujeres. ¿Cómo se diferencia? ¿No es cierto? Se le mira al hombre, ¿no es cierto? Se le mira el poco. El poco de la mitad del cráneo que está afectado se pone colorado y lagrimal. Entonces el paciente dice, como tiene todos los síntomas de la migraña, dice, doctor, tengo migraña. Y no, es una migraña, ya digo, una cefalea de racimos, es totalmente diferente. Entonces estas cefaleas de racimos mejora con cualquier analgésico, mejora con los antimigraños, sí, pero mejora con cualquier otro analgésico. Entre la migraña, a veces los analgésicos comunes no hacen nada, tienen que tomar lo específico. Esa es la diferencia. ¿No es cierto? Bueno, seguimos. La cefalea traumática. En general, la cefalea traumática, estas cefaleas son cuando uno se golpea la cabeza, ¿no es cierto? Le dan calmantes, analgésicos, hacen la curación, etc. A la semana vuelve, doctor, sigue doliéndome la cabeza. Bueno, tómese esto, tómese esto. A la semana otra vez pasan y dicen, doctor, me sigue doliendo, usted me dio esto, no me hizo nada. Pero nadie le explicó que el golpe puede durar hasta 2 meses, dependiendo de la intensidad del golpe. Pero si usted le explica al paciente que los analgésicos no es para quitar el dolor, para disminuir la intensidad del dolor, y que va a durarle varios días. Y cada día que pasa va a ir mejorando. Doctor, hace 10 días que tengo, ¿no será que tengo algo? Hágame una tomografía o directamente, hágame una resonancia. No. ¿Por qué no? Pues un custo desnecesario. ¿Cómo? Un custo desnecesario. No, no escuché. Un custo desnecesario sabiendo que ha sido por el golpe. Sí, pero hay algo más. ¿Por qué? Porque las complicaciones de un trauma de cráneo se presentan dentro de las primeras 24 horas. Algunos autores dicen hasta las 48 horas. Si este paciente se golpeó hace 10 días y no tiene ningún déficit neurológico, probablemente no tenga nada, simplemente dolor y ganas de molestar al médico. Pero el médico se lo ganó eso porque no le explicó cómo debía ser su evolución. Por eso es importante entender este tipo de cosas, porque si no hacemos esto, lo vamos a tener al paciente detrás de nosotros todos los días persiguiéndonos. Entonces, fíjense que la cefalea, ¿no es cierto? Cuando se golpean, tienen un poco de mareos, un poco de náuseas, un poco de vómitos, y van mejorando. Y algunos días dicen, hace una semana y sigo con mareos. Y lo más probable que sí. ¿Qué se golpeó? Porque fui a otro médico y no me hizo nada. ¿Pero qué se golpeó? La parte occipital. Sí. Entonces lesionó, conmocionó, una conmoción del cerebelo. Es el centro del equilibrio y la coordinación. Entonces, no es lo mismo que me golpee la parte frontal que me golpee la parte occipital. Si tengo un golpe en la cabeza en la parte posterior, seguramente voy a tener algo de inestabilidad, algo de mareos, seguro.
Pero no es lo mismo si me golpeo la parte frontal, que probablemente no tengo nada. Entonces es importante ese tipo de cosas para explicar a nuestro paciente. Tenemos las cefaleas por hemorragia subaracnoidea. Esto es porque el paciente va a tener cefalea, pero de inicio agudo, de inicio brusco. Entonces, vamos a avanzar rápido, porque estamos deteniendo mucho. Estos pacientes que van a tener cefalea de inicio agudo, náuseas, vómitos, a veces convulsiones, hemiparesias, afasias, hemiplegias, ¿no es cierto?, que no mejoran con los analgésicos. Cuando uno va a la emergencia, porque tiene mucha cefalea que no le calma con un alito, una náusea, vómito, convulsiones o perdió el conocimiento, lo primero que tenemos que preguntar es qué es decir, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que le pasa? O todo tengo cefalea de inicio agudo, tengo náuseas, vómitos, tiene migraña. Y sí, porque la migraña tiene náuseas, vómitos, cefalea, ¿no es cierto? Pero no investiga por qué. ¿Cómo fue la cefalea? Entonces parece, nuevamente hablamos, regresamos a semiología, las preguntas, ¿dónde, cuándo, cómo y por qué? ¿Dónde le pasó? Estaba en mi casa. ¿Cuándo? Esta mañana. ¿Por qué? Porque estaba empujando el mueble. Entonces ya sabemos la causa de que puede ser. Pero yo sospecho de una hemorragia subaracnoidea, ¿qué es lo que busco? La rigidez del núcleo. Si el paciente tiene la rigidez del núcleo, la famosa nucalgia, el paciente con seguridad tiene una hemorragia subaracnoidea por sangrado de un aneurisma cerebral. Pero si ustedes no investigan eso y dicen, tiene migraña, se va a la casa y se muere el paciente por desangrado. Regresa al hospital muerto. ¿Por qué? Porque el médico no le prestó atención a esa cefalea. Ahora, si los familiares son médicos, pueden ganarse un juicio. Fácil. Entonces, es para tomar en cuenta. Cefalea por anorquiales. Las cefaleas por anorquiales en general se presentan en pacientes que tienen descenso de las amígdalas cerebrosas por el agujero magno o agujero occipital hacia el canal medular. ¿Y qué es lo que van a provocar? Hidrocefalia y dilatación en la médula, que se llaman las giringomielitis. ¿Cómo se manifiesta? Cefalea occipital, el signo de Lermit o Lermité es una descarga tipo electricidad en la parte dorsal de la espalda, va a tener mareos, van a tener náuseas y obviamente los signos de hidrocefalia. Entonces, anorquial. Existen los anorquiales tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 es generalmente lo que se manifiesta en los adultos con este tipo de cefaleas, y el anorquial tipo 2 en general en las malformaciones o defectos de formación en el recién nacido, como los mielomeningocele. Las enteritis temporales, fíjense ustedes, se presentan en pacientes ancianos y vamos a ver esta interpretación del temporal. Cefalea pulsátil es bastante intenso, dura todo el día, y estos pacientes hay que hacer el tratamiento, controlar la presión, controlar todo eso, porque a veces si no hacemos ningún tratamiento, lo dejamos pasar, el paciente puede quedar ciego. Los tumores o pseudotumores cerebrales por hipertensión intracraneal medular, estos en general se presentan en qué pacientes? Pacientes adolescentes que tienen sobrepeso, más de 90 kilos, 90, 95, 100, 110 kilos, ¿no es cierto? Aumenta más cuando estamos acostados, por eso prefieren dormir sentados. Pacientes que consumen los anticonceptivos, consumen vitamina A, en exceso vitamina E, también vitamina A, ¿no es cierto? Y, ¿no es cierto?, para tomar en cuenta este pseudo tumor cerebral. Otra de las cosas que provocan cefalea es por descompresión aguda por la punción lumbar. Cuando hacemos la punción lumbar, nunca aspirar, nunca.
el goteo tiene que ser lento. Si aspiramos, hacemos una descompresión brusca de la presión y provoca cefalea por mucho tiempo. Y la punción lumbar siempre tiene que ser de costado lateral, no parado ni simultáneo. Obviamente existen otro tipo de tumores, digo, de lesiones que pueden provocar cefalea o los tumores. Estos tumores, por ejemplo, que están comprimiendo el cerebro, aumentan la presión intracraneana y el paciente tiene cefalea, náuseas y vómitos. Lo mismo que este paciente, aumento del líquido cefalorraquídeo, la hidrocefalia, va a provocar como primer síntoma la cefalea. Hay pacientes que van a tener cefalea, digamos, que no tienen el componente del sistema nervioso central, sí. Pacientes, por ejemplo, que tienen tumor ocular, van a comprimir el nervio óptico y van a provocar cefalea. Las neuralgias del trigémino lo que van a provocar es dolor en la cara, pero también cefalea. Entonces, fíjense ustedes, patologías que no nada tienen que ser con el sistema nervioso, ¿no es cierto? Si nosotros nos ponemos a hablar de cefaleas, hay un montón de patologías, solamente se nos menciona algunas, o las que más frecuentemente van a ver en la práctica para que puedan, digamos, defenderse como médicos. Si nosotros hablamos de cefaleas, podemos estar 3 días hablando de cefaleas. Hay un montón de causas, un montón de patologías que pueden provocar esto. ¿Alguna pregunta para ellos? Nada, muy bien. Si no hay preguntas, se terminó la clase.